Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este Buenas espacio de Revista Más Industrias que creamos para acompañarlos a ustedes en este periodo de cuarentena, para que podamos compartir conocimientos y podamos enriquecernos entre nosotros. Y también en este caso invitamos, bueno, a Gabriela, que con sus saberes, desde el abordaje de la psicología nos va a enseñar y nos va a también acompañar en estos trabajos que estamos realizando, como en este momento, a través de la computadora. Y bueno, que muchas veces el estar en casa y trabajar en computadora también nos trae algunas dificultades, y de eso vamos especialmente a hablar hoy. ¿Qué herramientas tenemos al alcance? ¿Qué habilidades tenemos que comenzar a trabajar? Y además, bueno, ¿con qué emociones nos podemos encontrar en el camino? Les voy a pedir un favor a todos los que están participando, que por favor marquen tachado el micrófono, abajo en la izquierda van a ver que dice silenciar. Entonces sacamos los sonidos para que no entorpezcamos a Gaby cuando esté hablando. Ahí está, perfecto, gracias Guillermo, ahí vi que lo pudiste silenciar, buenísimo. Así podemos también escuchar a Gaby sin interrupciones. Ella después va a habilitar a través del chat que tenemos también en esta plataforma, para que ustedes hagan las preguntas, que puedan de algún modo interrumpirla si algo no se comprendió, o que puedan también contar algo que a ustedes les esté pasando, alguna emoción que estén enfrentando, cómo les está yendo en este periodo, qué expectativas tienen también de esta charla y qué pretenden conocer de estos momentos tan raros, tan a veces difíciles, a veces confortables que estamos viviendo. Bienvenido Raúl, vamos a pedirte un favorcito, que silenciemos los micrófonos, así nos contactamos por medio del chat, nos vamos a escribir por ahí, así no interrumpimos a Gaby cuando comience a charlar. Bueno, me parece que estamos todos o casi todos, quienes se vayan sumando van a poder escuchar ya a Gaby dando su presentación de esta charla que es sobre la psicología y la salud en el entorno del teletrabajo, de este trabajo online que estamos también experimentando, que muchos ya lo hacíamos, pero que en este momento estamos obligados un poco también a hacerlo. Bienvenidos, y Gaby, todo tuyo este momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar, por el interés. Bueno, gracias Erika por la presentación. Y bueno, nos toca hablar de un tema más que actual, ¿no? Algo que nos está ocurriendo y nos está atravesando a todos necesariamente. Bueno, vamos a empezar compartiendo un PowerPoint como para que vayamos viendo un poquito las imágenes de lo que les voy a ir contando. A ver. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven bien? Bueno, espero que sí. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, el tema, como pueden ver, es el teletrabajo y la salud, un abordaje desde la psicología. Bueno, el trabajo y la salud sabemos que es algo que siempre ha estado de alguna manera como rozándose en algunos puntos, ¿no? Pero en este momento, más que nunca, estamos muy conectados con estas dos cuestiones porque ha habido tantos cambios en lo que es el abordaje y la forma de trabajar, que esto necesariamente nos va generando algún tipo de afección en la salud, o tenemos miedo que esto ocurra, ¿no? Bueno, como para posicionarnos en la situación, hablamos de lo que es este momento actual en el cual estamos hablando de lo que hay una pandemia. Al hablar de pandemia necesariamente nos estamos refiriendo a esta cuestión de que ha habido algo que irrumpió, que apareció sin preguntarnos, sin prepararnos, sin que ninguno estuviéramos preparados para esto, y nos generó muchísimos cambios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? No podemos salir, no podemos sociabilizar, hay un montón de cosas que se han ido cambiando. Ahora las vamos a ir observando y trabajando una por una. Ahora, cuando hablamos de cambios de este tipo, cambios para los que no nos hemos preparado, porque generalmente la mayoría de los cambios importantes que se dan en nuestra vida nos preparamos. Qué sé yo, por ejemplo, si vamos a cambiar de trabajo, decidimos tener un hijo, nos vamos a convivir con alguien, son cosas que en nuestra mente las preparamos, trabajamos mentalmente para eso. Cuando aparecen de esta manera, así, sin preguntarnos y sin darnos
tiempo a prepararnos, generan en nosotros una crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación inesperada, conflictiva, algo difícil que tenemos que resolver. Algo que necesariamente nos implica un desafío. Y ese desafío, para adaptarnos a algo desconocido, algo que ni siquiera sabíamos que iba a aparecer, a un fantasma que sentimos que nos ataca, pero que al ser algo tan abstracto, no sabemos de qué cuidarnos ni de dónde, no sabemos dónde está, qué es lo que tenemos que hacer. Y sorpresa, que es la primera vez que este desafío, esta situación difícil, se resuelve quedándonos en casa. Porque habitualmente nos ocurre que, por lo general, hay que salir para trabajar, hay que salir para poder hacer algo en función de sentirse uno que está preparado, que está luchando contra la situación. En esta situación es estar encerrados. Pero esto nos genera muchas emociones difíciles de manejar, ¿sí? Porque el estar encerrados nos implica cambiar casi rotundamente nuestro estilo de vida, nuestra cotidianeidad. Ahora, tenemos un montón de herramientas de cómo poder enfrentarlo esto. Pasa que ante la crisis muchas veces nos ocurre que no sabemos calmarnos, pensar y tomar la mejor decisión para ver cuáles son las herramientas, cuáles son los mejores modos de afrontamiento que tenemos ante esta situación. Si pensamos en las emociones más comunes que uno escucha en este momento en la sociedad, ¿qué son? Ansiedad, esto de cuándo se termina, no aguanto más, ¿sí? Depresión, la tristeza, la angustia, el no siento ganas de nada, me siento mal, y el estrés postraumático. Cuando hablamos de estrés postraumático, hablamos justamente de algo que a uno le generó un cambio abrupto para el que no estaba preparado, lo dejó como atónito, o sea, eso es un trauma. El estrés postraumático es lo que viene después del trauma. Esto que de alguna manera nos deja instalados en un lugar en el cual nos sentimos desbordados de muchísimas emociones y muchas veces no sabemos cómo o de qué manera actuar ante esto. O no podemos, aunque querramos y aunque tal vez pensemos que sabemos cómo. Una de las cosas que tenemos que pensar ante todo cuando hablamos de las herramientas es esto de que los pensamientos y las emociones son dos cosas que se alteran mutuamente, ¿sí? Según cómo pienso, según qué pienso, es cómo me siento. Y según cómo me siento, es que es lo que voy a pensar. Son dos cosas que se están complementando todo el tiempo, ¿sí? Yo acá traje algunos ejemplos. A ver qué pasó, que esto no corre. Ahí está. Algunos ejemplos que vamos a ir viendo dentro de un ratito de algunos tipos de pensamientos que en esta situación nos aparecen más comúnmente y cómo podemos ir manejándolos. Sabemos que podemos elegir qué pensar, y si elegimos qué pensar, de esa manera estamos implícitamente eligiendo qué sentir o cómo sentirnos, ¿sí? Ahora, algunas emociones, algunos sentimientos, algunos pensamientos son más manejables que otros, ¿sí? Algunos son más conocidos que otros. Y en esta situación, algunos aparecen más que otros, ¿sí? Por ejemplo, estos son algunos de los ejemplos que traje como para posicionarnos en esta situación actual. Una de las cosas que más comúnmente pasa, o al menos empezó pasando al principio, cuando apareció todo este tema de la pandemia, del coronavirus, de esto que no sabíamos muy bien qué era ni qué teníamos que hacer, es, ¿y si me toca a mí? Ante esa pregunta, ante ese pensamiento, lo primero que apareció en cuanto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, fue miedo a perder algo, miedo ante todo. Y el miedo a perder, ¿qué podía ser? La salud, los recursos económicos, algún familiar, miedo a la muerte. Todo eso uno lo podía sentir, obviamente, pero ante eso reaccionar de dos maneras totalmente distintas. Teníamos una que era decir, bueno, me cuido, hago todo lo que me están diciendo que tengo que hacer, llevo a la práctica esto de, bueno, me lavo, uso el alcohol en gel, la lavandina, me pongo el barbijo, no salgo.
y de pronto me quedo en casa. ¿Y qué hago en casa? Me cuido de otra manera. Hago actividad física, me conecto con el arte, busco otras formas de estar conectado. O me paralizo todo el día frente a un televisor mirando noticias y viendo a ver cuántas muertes más hay, cuántos infectados más hay. Y de esa manera, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir agudizando este pensamiento y este sentimiento, lo cual se convierte como en una rueda que no la cortamos nunca y que se va como potenciando cada vez más. De esta misma manera, con cualquiera de los otros pensamientos que están acá en el ejemplo, nos pasa lo mismo. Por ejemplo, si podemos decir, a ver, vamos a buscar otro ejemplo. No tengo mucho tiempo, tengo un montón de tiempo, porque no puedo salir a ningún lado, estoy todo el día dentro de mi casa, pero no me rinde, no he hecho nada en este mes y medio de cuarentena. ¿Qué pasa? Esto necesariamente nos lleva a la situación de sentirnos desorganizados, es decir, ¿qué hago con todo esto? Ante esto, uno puede tomar dos caminos totalmente distintos. El decir, bueno, me empiezo a organizar, a armar rutinas, a ver qué puedo hacer para sentirme mejor, para sentir que hago rendir el tiempo, o me siento a pensar en esta sensación de tengo mucho tiempo y no me sirve y no hago nada y qué sé yo, y me siento que cada vez el tiempo lo pierdo más, ¿sí? De la misma manera, si digo, uy, cómo extraño, es algo que nos pasa a todos y es algo que después de un mes de cuarentena empezamos a escuchar cada vez más en toda la sociedad. Esto de extraño un abrazo, extraño unos mates con mis amigos, con mi familia, extraño ver a alguien. ¿Qué pasa? Es una sensación de soledad. Uno puede tener un perfil o una forma de vivir más como más adentro que otros, digamos, lo cual no es ser antisocial, pero sí hay personas que disfrutan más de su soledad, de estar consigo mismo. Sin embargo, después de un mes de no ver a nadie, aparece la sensación de soledad. ¿Qué pasa con eso? Ante la sensación de soledad podemos tomar dos caminos también. Busco comunicarme por cualquier medio de los que tengo, videollamadas, teléfono, un montón de aplicaciones nuevas que hay en las cuales uno no solamente se escucha, sino que se ve en tiempo real y que podemos compartir. Obviamente nos va a faltar ese abrazo, nos damos el abrazo virtual, nos va a faltar el mate, cada uno toma con el suyo, pero bueno, uno puede buscar la manera de conectarse, de comunicarse, de acercar de alguna manera todo esto. O de lo contrario, se sienta con esta sensación de la soledad a estar cada vez peor, más angustiado, más triste, sintiendo cada vez peor esta cuestión de quiero salir y no puedo, y extraño, y que no puedo hacer nada. Algo similar que nos pasa cuando nos enojamos, ¿sí? Que uno dice, quiero salir y no puedo, y me termino enojando, y de esa manera no lo voy a resolver. Voy a estar enojado, fastidioso, sentado en casa, pero no voy a resolver nada. Entonces, ante el enojo, ¿qué puedo hacer? Buscar de alguna manera actitudes, reacciones, conductas que me lleven a salir de ese enojo y a poder sentirme un poquito mejor en medio de esta situación que no puedo hacer más nada que adaptarme. Entonces decir, bueno, busco nuevos hábitos. Todos tenemos seguramente la listita esta de los pendientes, de todas las cosas que hubiéramos querido hacer en nuestra vida y que decimos, no tuve tiempo, no puedo. Y hay montones de tutoriales si uno se mete en internet o cursos online que se están dando ahora con la cuarentena, que uno dice, bueno, ¿por qué no me animo a aprender esto? Si no sé, siempre me gustó pintar y no sé, bueno, busco un tutorial y empiezo a probar a ver qué sale. Sí, siempre me gustó la cocina, pero nunca tuve tiempo de quedarme en la cocina porque iba y venía corriendo y hacía algo rapidito para cumplir con esto y nada más. Bueno, ¿por qué no buscarme el tiempo para decir, disfruto de hacer algo elaborado como me hubiera gustado en otro momento? ¿Sí? Y así como con esto, con cualquier otro pensamiento de los que nos van pasando. Pero sobre todo nos pasa con estas dos que son como las dos emociones más fuertes que han aparecido. La de la tristeza, la angustia y la ansiedad. ¿Sí? Ahora, puedo quedarme en esto de qué mal me siento, o esto no termina más, cuánto tiempo más, porque son 15 días y dentro de 15 nos dicen 15 más, y dentro de 15 nos dicen otros 15.
Entonces, bueno, la ansiedad y la angustia también se van retroalimentando, porque uno se va poniendo cada vez más ansioso y a su vez se va sintiendo que cada vez está como más atrapado en esta sensación y en este no poder hacer nada. Como en las anteriores, tenemos distintos tipos de reacciones. Reacciones positivas. Positivas le digo por el hecho de que nos sirven, nos ayudan, nos llevan a poder actuar de una manera que nos hace bien, o negativas. Las negativas serían estas en las cuales nos quedamos paralizados ante la situación y no reaccionamos, no sabemos qué hacer. Entonces, ante la no reacción, obviamente la sensación y el pensamiento se vuelven a agudizar y van estando cada vez más potentes. Sí es cierto que tenemos que tomar en cuenta que ante cualquier situación de crisis, las personalidades de base se agudizan. ¿Qué significa esto? Si yo siempre fui ansioso, ante la crisis voy a ser un poquito más ansiosa. Si siempre fui una persona desorganizada, ante la crisis posiblemente me desorganizo más. Digamos, una crisis generalmente nos afecta de esa manera, llevándonos a potenciar lo que ya somos. Entonces tenemos que lograr de algún modo poder encontrar la manera de ir como afrontando de la forma más positiva posible este tipo de emociones, ¿sí? Ahora, con todo lo que decíamos recién llegamos a esta conclusión. La diferencia no está en la situación, porque todos estamos viviendo la misma situación, pero todos reaccionamos diferente ante esta situación. Entonces, la diferencia está en nuestra actitud. O sea, no es qué es lo que pasa, sino qué hacemos con esto que nos pasa. Y cada uno hacemos cosas distintas con esto que nos está pasando. Algunos la están pasando muy mal, otros más o menos, y otros hasta uno escucha decir, la verdad que me ha servido esta cuarentena para un montón de cosas personales. Bueno, de eso se trata, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar que, como seres humanos que somos multifacéticos. ¿Qué implica esto? Que todos hacemos un montón de cosas. Si a nosotros nos preguntan, ¿qué sos? Uno puede llegar a decir, no sé, soy contador, soy bancario, soy comerciante, soy... Uno dice, generalmente se presenta con lo que es su profesión o lo que es su forma de vida, su trabajo. Pero en realidad todos nos ocupamos siempre de muchas áreas y en forma cotidiana, porque nos ocupamos de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestros afectos, amigos, negocio, trabajo, seguir formándonos académicamente. Montones de cosas tenemos en nuestra vida de las cuales nos ocupamos siempre. Pasa que tenemos una rutina tan armada que ni siquiera lo pensamos, no nos damos cuenta de todo esto, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una crisis, lo que tenemos que tomar en cuenta es que de todas estas cosas de las que nos ocupamos siempre, tenemos que focalizar en las que están bajo control. No nos podemos ocupar de todas. Algunas están un poquito con posibilidades de controlarse más que otras. Por ejemplo, si hablamos de la salud, sabemos que en este momento va a estar como más posible de estar bajo control nuestra salud, pero no la de todos, ¿sí? Entonces, a eso apuntamos. Yo como que estas áreas de las que decíamos, las dividí como en 3 grandes grupos, como para que podamos focalizar un poquito mejor. Puse por un lado la salud, por otro lado todo lo que tiene que ver con lo social, lo familiar, lo académico, y por otro lado el trabajo y las finanzas. Justamente uní todo esto porque, como dice en la diapositiva, somos seres altamente sociales y afectivos. No solamente por ser seres humanos, que somos seres sociables, sino porque somos latinos y sobre todo argentinos, que la mayoría somos descendientes de italianos, de españoles, y son las personas como más afectuosas, más cálidas, más familiares, y todo eso lo fuimos heredando, lo fuimos mamando desde siempre. Entonces lo tenemos tan incorporado que nos cuesta muchísimo cuando de repente ahora tenemos que privárnoslo, ¿sí? Entonces, de todas estas cosas, de estos 3 grandes grupos que dividíamos, tenemos, como decíamos, algunos que están un poquito más bajo control que otros.
Por ejemplo, la salud, como decíamos, es la situación principal, fue lo que nos llevó a esta situación de crisis. Es lo que primeramente a todos nos preocupó muchísimo. Ahora, si yo me preocupo porque no haya un solo contagiado más en toda la Argentina, va a ser una utopía. Me voy a desesperar, me voy a angustiar, me voy a poner muy ansiosa, paranoica, pero no voy a lograr nada. Sí puedo ocuparme de hacer todo lo necesario yo para tratar de no contagiarme, para tratar de mantener mi salud lo mejor posible y de esa manera poder sumar mi granito de arena. ¿Sí? De eso se va tratando, que cada uno podamos hacer lo que esté a nuestro alcance. Si pensamos en la otra parte, social y académica, familiar, fue yo creo que una de las que en primer momento, cuando se nos pasó el gran miedo por lo de la salud, lo que más nos afectó. ¿Y por qué nos afectó tanto esto? Por lo que decíamos hace un rato, porque extrañamos y porque necesitamos el compartir, el tocarnos, el abrazarnos, el charlar, pero no por teléfono, el tener el otro al lado. Y eso es lo que más nos costó. Por eso justamente me gustaron tanto estas frases, ¿no? De aprender a tocarnos con las palabras, aprender a decirnos las cosas que tal vez no éramos tan expresivos, porque a lo mejor nos dábamos un abrazo, un beso. Entonces ahora aprendemos a jugar de otra forma, a conectarnos con nuestros afectos de otra manera, ¿sí? Esto de hacer reuniones familiares a través de una plataforma, a través de la computadora, cuando antes era, bueno, nos juntamos el domingo a comer el asadito, ¿sí? Entonces, estos son como grandes cambios. Hoy cuando hablábamos de la crisis al principio, estos son cosas que parecen como, casi como que no se ven tanto, pero son las que más nos afectaron. Y por otro lado, el último terreno que fue este de el negocio, el trabajo, la economía. De repente estábamos todos acostumbrados a salir a trabajar. Y de un día para el otro sentimos que nos tenemos que quedar a trabajar en casa. Las formas en las que lo tenemos que hacer, que es el teletrabajo, era algo que en general no estábamos acostumbrados y necesita que manejemos un montón de herramientas tecnológicas que no todos manejamos. Entonces, de repente nos encontramos con un montón de problemas que no sabemos ni cómo resolver, sumados a todos los anteriores que traíamos, ¿no? Porque venimos hablando de la salud, de que no vemos a nadie, estamos encerrados, estamos solos, con miedo a perder incluso recursos económicos, y encima nos encontramos con que queremos trabajar y a veces no podemos, porque se nos cayó Wi-Fi, porque no sé manejar la plataforma, por millones de cosas que nos van pasando, ¿sí? Entonces, el teletrabajo nos empieza a generar un montón de emociones más, de aquellas emociones que hablábamos hace un rato. Y lo que más genera de todas estas emociones tiene que ver, por un lado, con esto. No tenemos ni un horario definido, ni un lugar definido dentro de la casa, y mucho menos los recursos, como para decir, bueno, armo mi oficinita en este lugar y entro acá nada más que de 8 a 2 y de 4 a 8. No. ¿Qué empezó a pasar? Al no haber un horario definido, respondemos mensajes, mail, cuestiones laborales a cualquier hora y no importa que sea sábado, domingo, 10 de la noche o 11. Entonces esto nos llevó a tener el teletrabajo como algo que nos invadió de tal manera que empezamos a ser trabajadores full time todos. Este trabajo full time no solo que nos agobia, sino que nos desorganiza muchísimo, porque antes teníamos el horario para trabajar, para venir, para estar con la familia, para ir al gimnasio, para salir a caminar con una amiga, para ir a visitar a alguien, para almorzar, para cenar. Ahora todo está mezclado. Entonces, toda esta desorganización nos lleva justamente a esto, a que trabajamos más, con mucho menos recursos, y esto nos trae mayor estrés y mayor ansiedad. De ahí aparecen todas estas cuestiones de las emociones que hablábamos al principio, de la angustia, de la ansiedad, del estrés postraumático del que hablábamos al principio, ¿sí? Ahora, esto de trabajar en casa tiene sus pros y sus contras. La idea es que podamos encontrar desde los pros cómo podamos organizarnos un poquito mejor, como para que podamos sacar lo beneficioso de esto y no quedar hundidos en toda esta situación negativa, ¿sí? Desde los pros podemos ver que, como dice acá,
Estamos en casa, evitamos el traslado, evitamos gastos, evitamos tiempo de ir, de venir al trabajo. A su vez, ahorramos, como decíamos, tiempo, dinero y tiempo en prepararnos, porque bueno, puedo estar trabajando de pantuflas, total, nadie me ven nada más que la cara. No es lo mismo que en la oficina que tengo que ir arreglada, ¿sí? Esto hace que uno también se arregle menos. Pero eso también, de alguna manera, ambivalentemente a esto, termina siendo la contra. ¿Por qué? Porque como me arreglo menos, empiezo a desatenderme en mis cuidados personales, y no es la misma la imagen que veo en el espejo. Esto puede llegar a afectar de alguna manera mis emociones, desde esta cuestión de cómo me siento, cómo me veo. Estamos todos mucho más pegoteados y todo el tiempo todos juntos en casa. Esto genera mayores conflictos familiares, porque llega un momento que la tolerancia no es la misma. Entonces uno está como bastante más fastidioso, más inquieto, más ansioso, y todo esto va trayendo como más dificultades. Por otro lado, como decíamos, al trabajar más estamos más estresados también. Entonces, por donde lo veamos, las contras, como verán, la listita es mucho más larga que los pros. Y los mismos pros se terminaron convirtiendo en contra. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué no pasa? Ahí está. Ahora, las consecuencias psicológicas que esto nos puede traer son variadas. Y en general, la mayoría de las que encontramos y de las que mencionamos acá, podríamos llamarlas negativas, porque bueno, miedos, temores, angustia, fastidio, problemas del sueño, de la alimentación, porque comemos a cualquier hora, no dormimos bien, nos sentimos como más reacios a relacionarnos, tal vez después que todo esto termine. Pero a su vez nos puede llegar a traer, si sabemos usar bien este tiempo y sabemos potenciarlo, algo que es muy positivo, que es esto de el mayor sentido de pertenencia en nuestros grupos de trabajo y también en nuestros grupos sociales, ¿sí? Porque este extrañar tanto nos lleva a valorar muchísimo más esto que en este momento no tenemos, ¿sí? En algún otro momento valorábamos más otras cuestiones, tal vez materiales o financieras, y en este momento lo afectivo, el trabajo con el otro, pasa a ser algo muy importante. Entonces, bueno, ¿qué pasa que no pasa? Ahí está. Tenemos algunas sugerencias para cada una de las cosas que fuimos hablando, como para tratar de salir de esta situación, cuando esto termine, de la mejor manera posible, ¿sí? Una de las primeras que la hablábamos hoy cuando hablamos del miedo y de que podíamos generar más miedo, inclusive si estábamos todo el día escuchando noticias, tiene que ver con esto, con que podamos usar adecuadamente todo lo que sea redes sociales y medios de comunicación. ¿A qué nos referimos con esto? Estar todo el día sobreinformados, de saber cuántos infectados más tenemos, cuántos muertos más hay, qué más pasó, qué cosa terrible puede ocurrir, va agudizando nuestras sensaciones negativas. Entonces, la idea es informarnos una vez por día, con eso alcanza, y usar las redes sociales mayormente para divertirnos, para con los amigos, en vez de mandarnos noticias que hasta pueden ser falsas acerca del coronavirus, lo usemos para mandarnos bromas, para poder compartir acerca de cómo se siente cada uno, conversar, tener contacto afectivo, ¿sí? Por otro lado, la vida cotidiana, que es la que veíamos que más se nos fue afectando. Los cambios fueron los más abruptos, ¿sí? Fue donde más amenazados nos sentimos. En esto, una de las cosas más importantes que podemos hacer para poder preservar nuestra salud mental y que tener una vida lo más saludable posible es justamente esto de establecer rutinas flexibles en las cuales conservemos sobre todo las horas de sueño y las horas y los momentos de alimentación que estén fuera de cualquier otro contexto y sobre todo del de trabajo, ¿sí? Algo fundamental que uno escuchó mucho hablar, pero por ahí decimos, bueno, será para no estar aburridos, es esto de hacer actividad física en casa.
Y no es solo para no estar aburridos. El hacer actividad física en casa nos permite, así sea en un pedacito chiquitito, no importa que tengamos un balcón en la cocina, en la habitación, si es que no tenemos patio, si vivimos en un departamento, pero nos permite liberar endorfinas y de esa manera regular nuestro estado anímico. Entonces es muy, pero muy importante, en lo posible, 1 hora de actividad física diaria. Si no llegamos a la hora, un poquito menos, pero todos los días hacernos ese tiempito, regalarnos ese tiempito. Que en lo posible sea al sol. ¿Por qué? Porque de esa manera incorporamos vitamina D, cuidamos nuestro sistema inmunológico. Todo esto va generando que nuestro estado emocional va empezando a cambiar y a ser más positivo, que si estamos encerrados sin hacer nada, al oscuro todo el día mirando películas, nada más, ¿sí? O peor aún, mirando noticias. Bueno, el tema de los juegos, del divertirnos, y el divertirnos en familia, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque en general, más aún lo deben notar quienes están con niños a cargo, quienes viven con niños, los chicos están muy irritables. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nuestros mismos recursos internos para decir, estoy aburrido, extraño a mi amiga, tengo ganas de hacer tal cosa. No, ellos están tal vez más rebeldes, desobedientes, caprichosos, lloran, no sabemos qué les pasa. Y es simplemente que no están bien, que extrañan sus actividades, extrañan sus amigos, extrañan inclusive hasta ir a la escuela, porque es donde ellos sociabilizan, o ir al club. Entonces, en este momento es donde más aún los niños necesitan papás tranquilos, dispuestos a jugar con ellos, dispuestos a dedicarles tiempo, a estar simplemente o a compartir, en lo posible actividades lúdicas, juegos, que los ayuden a todos. Por otro lado, los nenes preguntan. Ahora ya la mayoría tienen claro por qué, pero al principio preguntaban, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no podemos ir al parque? ¿Por qué no puedo ir a la casa de mi amiguito? Bueno, ante esto hay que darle la información más real, más verídica posible, pero siempre acorde a su edad, y no desde el lugar catastrófico, sino desde lo que el niño puede entender sin que esto le genere más malestar, ¿sí? Por otro lado, tenemos que entender que desde las escuelas, algunas no, pero otras sí, se les está dando muchísima tarea. Esto de agobiarlos a los chicos con tarea hace que ellos, por un lado, estén ocupados, pero también se estén sintiendo sobreexigidos. Y si uno en casa les exige más aún, entonces es como que el fastidio en los niños cada vez va a ser más notable. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto y entender que ya eso está haciendo un gran esfuerzo de su parte. Quedarse en casa, no estar con sus amigos, no jugar con chicos de su edad, encima estar todo el tiempo estudiando o haciendo tareas, ¿sí? Entonces, desde el lugar de padres tenemos que estar en esto. Obviamente, ante situaciones que uno como mamá, como papá, pueda darse cuenta que como que pasaron ciertos límites de lo que puede ser lo común, lo normal, en lo que este niño se ha manifestado siempre, obviamente es importantísimo hacer la consulta con un profesional. La mayoría de los psicólogos hemos estado atendiendo todo este tiempo en forma online, en forma virtual, o sea que siempre ante estas situaciones uno no se puede quedar esperando a ver qué pasa, sino al menos hacer una consulta y poder ver, bueno, esto es normal, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tener un consejo, una sugerencia, ¿sí? Y desde lo laboral, como para ir terminando ya, que es la tercera área de la que hablábamos, lo más importante es esto que hablábamos desde el principio, definir los horarios lo más, dentro de la flexibilidad que uno le puede encontrar, lo más estrictos posibles. Por otro lado, que podamos tener lugares en nuestra casa que sea donde nos dediquemos a trabajar, que no sea que toda la casa se convierta en la oficina, que puedo estar en la cocina y tener la computadora al lado mandando un mail. No, para cada cosa podemos empezar a destinar un momento y un lugar. Mantener los contactos con los compañeros de trabajo es muy importante, pero no necesariamente para hablar de cuestiones laborales, sino también para compartir otras cuestiones, porque uno en el trabajo está acostumbrado que tiene el ratito del mate, el recreíto, en el que conversamos, en el que compartimos cosas, nos reímos todos juntos,
y eso también se extraña. Y lo podemos encontrar de una manera virtual, ¿sí? Por otro lado, las cuestiones tecnológicas, obviamente en un mes y medio no las pudimos aprender todas. Entonces vamos a seguir teniendo estos inconvenientes que muchos estamos teniendo, de que, como me pasó hace un ratito, que me tuvieron que esperar 5 minutos porque no podía entrar a la plataforma y no sé qué pasaba y me decía error, error, error. Bueno, estas cosas nos pasan y tenemos que entender que nos tenemos que dar el permiso para aprender y que si algo no lo podemos aprender en un momento, bueno, hay alguien que lo sabe y podemos pedir ayuda. Siempre hay técnicos que nos podrán decir así de una manera online, bueno, cómo se resuelve esto y nos puedan ir enseñando, ¿sí? Entonces, ya para terminar, lo más importante es que sepamos que cualquier situación de crisis, así como decíamos hoy, que nos generan muchas emociones, que nos ponen a prueba, que son desafíos importantes, nos desmoronan en un montón de estructuras. Pero también nos dan la posibilidad de reformularnos. Tenemos que pensar una crisis de la manera de lo que es un terremoto. Luego de un terremoto, ¿qué pasa? Tenemos que ir al lugar y ver qué quedó. De lo que quedó, a ver qué cimientos hay, cuáles son las paredes que más o menos podemos empezar a reconstruir, y en nosotros es exactamente lo mismo. Empezar a reconocernos, aprovechar este tiempo para conocernos más, para saber desde este lugar en el que estamos, bueno, atravesamos toda una crisis, ¿qué es lo que queda? ¿En qué uno se pudo conocer más y poder reconocer más sus fortalezas, sus debilidades? ¿Cuáles son las cosas en las cuales nos podemos aferrar más en nosotros mismos para seguir construyendo desde acá? ¿Y cuáles son las que tal vez estaban como un poquito más endebles y las tenemos que trabajar más para reforzarlas, para que de acá en más sean una ayuda y no un problema? ¿Sí? Y bueno, y sobre todo que algún día esto pueda ser solo una anécdota y podamos decir, no fue fácil, pero lo logramos. Salimos de la crisis, pasamos la pandemia, pasamos la cuarentena. Bueno, gente, hasta acá llegué con lo que preparé para contarles. Escucho lo que ustedes quieran preguntar. Me gustaría que ahora sí podamos abrir los micrófonos y podamos tener como una interacción entre todos. Si algo no quedó claro, si quieren preguntar algo, lo que ustedes decidan. Gaby, Sí. Gaby, Sí, ¿me sí, te escuchás? escucho. Sí, sí, te Ah, escucho. no, estuvo clarísimo, recontra bien organizado, los temas, las áreas, y fue la verdad un gusto como siempre escucharte. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Hermoso. Estuvo clarísimo y me gustó, me encantó, me ayudó bastante, a pesar de que ya estoy jubilada, pero bueno, el tema del encierro y del aislamiento también lo estaba viviendo como una crisis que, digamos que es importante eh, atravesarla y sacar lo positivo y aprender. Uno siempre aprende. Y esto Exacto. fue, así que gracias a vos, Gaby, y a los que organizaron este encuentro. Bueno, gracias a vos, Carmen. Sí, la idea es que justamente de todo esto nos queden, todas estas herramientas que fuimos incorporando hayan venido para quedarse y que las podamos seguir usando. Más allá que de acá en más nos podamos seguir juntando, hacer cosas, haya otras que las podamos seguir incorporando en nuestra vida. Hace poco en mi trabajo justamente hablábamos de esto, de decir, trabajamos al aire libre, los días de lluvia que antes teníamos que suspender, ahora ya encontramos otra forma de poder seguir trabajando aunque llueva y aunque haga frío o haya viento. Entonces uno también tiene que sacar desde ahí lo positivo. Tal cual. Gaby, te hago una consulta que por ahí me pasa cuando converso con mis compañeros y compañeras más que nada de trabajo, que bueno, estamos ejercitándonos en esto de tener trabajos en casa y a veces está mal sentir angustia, digo, ¿podemos permitirnos un día sentirnos realmente sofocados, abrumados, o tenemos que forzarnos para salir de ese estado de ánimo o esa emoción?
No, lo fundamental es poder reconocer las emociones que nos pasan, conectarnos con lo que nos pasa. Ahora, la idea es no quedarnos paralizados en esa sensación y no dejarla que crezca, que nos invada. Sí darnos cuenta qué me está pasando para ver cómo puedo hacer para resolverlo, cómo puedo hacer para combatirlo y para que esto no sea algo que en mí se vaya agudizando cada vez más. Pero es normal que ante un cambio tan grande uno se haya sentido en algunos momentos ansioso o angustiado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. En cuanto a la administración de los tiempos, porque uno tiene, vos hablaste mucho de los tiempos, de aquellas cuestiones que no podemos realizar porque nunca tenemos tiempo. A mí en realidad lo que me pasa es que como tengo tiempo, comienzo con una actividad, no sé, arreglar un placar, pero de repente me surge otra cosa y abandono eso y me cuesta retomar otra vez el orden del placar o lo que fuere. Es decir, es como que, como sé que tengo tiempo el día de mañana o al otro día, es decir, eso me cuesta administrar la energía en ponerla en determinada cuestión. Quizás cuando no tenía tiempo tenía que ser más concisa, pero es un tiempo como de desorganización, vos bien lo planteaste al principio, ¿no? Esta cuestión de poder manejar los tiempos. Tal cual, es eso, digamos, poder no solamente administrar los tiempos, sino priorizar las actividades. Así como habitualmente tenemos en nuestra prioridad de lo cotidiano, o sea, el horario de trabajo, porque no puedo faltar, después el horario de la familia, de hacer determinadas actividades que sí o sí tienen que estar, y por último tenemos aquellas a las que si me sobra tiempo las hago. Bueno, en este momento es lo mismo. Poder tener algún tipo de cronograma en decir, bueno, esta semana quiero organizar el placar, bueno, veo en qué momento, qué tiempo le dedico y ese tiempo es solo para eso. Si aparece alguna otra necesidad, alguna otra idea, no sé, estoy organizando el placar y de repente me acordé que tenía que ir a la biblioteca, no sé qué cosa, lo anoto en un papelito, en alguna ayuda a memoria, en decir, cuando termino con esto que estoy haciendo, voy y hago aquello otro. A no ser que sea algo que realmente sea sumamente importante y prioritario a lo que estoy haciendo. Gracias. No, de nada. Yo soy Susana, licenciada. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Bueno, muy claro y me encantó. Aparte, me gustó cómo encaraste ese tema enfocando a las emociones, que yo creo que en este momento es lo que más endeble uno tiene y más en juego pone. Yo, lo que me pasó a mí, lo que me está pasando más que nada es, no logro concentración. O sea, los primeros días fue como un auge de querer hacer 10.000 cosas y después me fui paralizando y ahora tenía libros para leer y no me puedo concentrar. Hasta me cuesta ver una película en Netflix o la tele, o sea, quedé como pedaleando en el aire, ¿viste? Uh-huh. Bueno, eso forma parte de esto que decías recién, esta cuestión de la desorganización, ¿no? Es como que al tener tanto tiempo, uno siente que el libro lo puedo leer en otro momento, me siento frente al tele, pero ya estoy como saturada de tanta pantalla, entonces termino yéndome porque ya no soporto estar frente a la pantalla un rato más. O sea, como que todo eso va haciendo que de alguna manera uno cada vez se vaya como aislando más. Entonces, si logramos generar esto que decíamos hace un rato, de las rutinas, en los cuales vos tengas tu tiempo para decir un rato de actividad física, un rato de mirar tele o mirar pelis, veo si mantengo mis horarios de descanso y de alimentación, bueno, en qué momento es el horario en el que tal vez estoy más sola o más distendida o hay más silencio para decir me pongo a leer un libro y realmente lo disfruto, pero que no sea la obligación de leer el libro, que sea el placer de hacerlo. Sí. Porque si uno lo hace por obligación cuesta mucho más concentrarse. Cuando realmente lo estás disfrutando, te metés en el libro y no querés que termine el ratito que tenés para hacerlo. Claro, pero viste que es como algo, parece irónico, porque yo digo, tantas veces queremos tener tiempo y cuando lo tenemos,
no lo Es así. podemos. Pasa que es tanto que cuesta organizarlo. Por eso tenemos que apuntar tanto al tema de las rutinas. El organizar medianamente ciertas rutinas familiares, personales, digamos, de trabajo, porque ahora todo se da en el mismo lugar. Cuando uno tiene la rutina, pero tengo que ir al trabajo para esto, tengo que ir al gimnasio para lo otro, y ahora todo lo hago en este mismo espacio, entonces está todo mezclado, por eso está más desorganizado. Gracias. A ver, Gaby, Sí, Carmen. a mí me parece también que lo que decían las mujeres que hablaron antes también tiene que ver con lo que vos apuntabas, de que esta situación es nueva. No teníamos parámetros anteriores como para adaptarlos a la estructura esta desconocida. Entonces también tiene que, yo creo que así como uno tiene que aprender de la tecnología, y es un aprendizaje que es un nuevo aprendizaje, es decir, de cómo administrar y gestionar estos tiempos tan eternos que tenemos. Es una situación nueva que implicará un nuevo aprendizaje. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, el aprendizaje es sobre todo de organizar nuestra vida, sin todos los factores externos que antes nos la organizaban. Tal cual. ¿Sí? Bueno, yo también tengo la expectativa de que no sea para siempre esto. No, suponemos que no va a ser para siempre. Lo importante es que para siempre sea nuestra organización. No, el tema de los horarios, al principio, por lo menos acá en mi casa, era bastante desorganizado. Uno no tenía la noción del tiempo porque uno no llega de trabajar ni se va a trabajar. Entonces uno almuerza a cualquier hora, lo mismo que a la noche, no había que levantarse a un horario determinado. Por lo tanto, todo eso después, a medida que transcurrió el tiempo, se fue como ajustando, ¿no? Pero bueno, yo creo que es esto que vos decís, es algo nuevo que desconocemos y bueno, que nos tenemos que ir como acomodando, me da esa sensación a mí. Pero bueno, igual cuesta porque por un lado deseamos que termine, pero por otro lado decimos, bueno, esto no lo hago ahora, total, todavía falta, tengo tiempo, tengo que estar en casa. O sea, es como una dicotomía permanente la que por lo menos a mí, que es lo que se me produce. Tal cual. Sí, sí, sí. Ahora hay cosas muy positivas y que se van a quedar para siempre. Yo veo, por ejemplo, bueno, nosotros somos un matrimonio, somos grandes, y mi marido, por ejemplo, nunca estuvo en casa porque siempre trabajó, es abogado, trabaja afuera, tiene su estudio. La pandemia hizo que trasladara su sistema a casa, pero a su vez, el cambio radical que se produjo en tribunales, que eso lo van a tener todos los abogados, es que está todo sistematizado, o sea que él este tiempo lo aprovechó para aprender a hacer todo online. El abogado ya no va a ir más a tribunales, no por la pandemia y por la cuarentena, sino que la dinámica de trabajo va a ser diferente. O sea, por supuesto, él se va a volver a su estudio, pero el trabajo es distinto. En algunas cosas, como esto que mencionás, va a agilizar el trabajo, y que a todos nos está pasando que en nuestros trabajos algunas cosas se están agilizando, algunas cosas que antes presentábamos todo en papel, ahora va todo por una computadora digitalizado. Nos está pasando a todos, y en ese aspecto creo que es positivo. Ahora, respecto a esto que decía Gloria, por ejemplo, de que al principio no había horarios para dormir, no había horarios para comer, entonces uno se acostaba a cualquier hora, y no es lo mismo acostarme todos los días a las 12 de la noche, levantarme a 7 de la mañana, a que me acuesto a las 3, 4 de la mañana, me levanto al mediodía, ya no desayuné, almuerzo a las 5 de la tarde, o sea, pasaba a ser un descontrol.
y sumado a ese descontrol de horarios de descanso y comida, le sumamos que uno como estaba en casa, estábamos todo el tiempo de pijama y pantufla. Entonces había como una sensación de continuidad en todo, en lo cual las emociones también estaban así como continuas. Entonces está bueno esto de empezar a generar esta discontinuidad y decir, bueno, este es el horario de trabajo, este es el horario de descanso, este es el horario de hacer actividad física, aunque todo sea dentro del mismo ámbito o a través de ciertas cuestiones tecnológicas. Bueno, a mí por suerte eso no me pasó, pero también sufrí el cambio de una convivencia que no estaba así establecida, porque una cosa es compartir con tu marido, suponete, o con tu pareja vacaciones, a estar todo el día dentro de... No es lo mismo. Sí, claro que no es lo mismo. Y bueno, todo eso sirvió para que, yo creo que de acá sacamos dos cosas importantes. O una convivencia y una afinidad en la pareja mucho más establecida todavía, o un juicio de divorcio. Tenemos Bueno, una de las tantas bromas que se hacen con esto de la cuarentena es esa justamente, ¿no? ¿Cuántos divorcios vendrán después? Todavía, Porque, claro, ¿cuántas parejas están conociéndose desde otro lugar en el tener que compartir todo el día? Sí, no es fácil, pero uno se acostumbra y después seguro nos vamos a extrañar porque voy a recuperar mi espacio yo y él el de él también. Seguramente. Bueno, otra cosa que me gustó mucho en el sentido de que uno puede hacer un análisis un poco más profundo es esto de que se exacerban las cuestiones, si sos obsesivo te volvés más obsesivo, si sos más desorganizado vas a estar más desorganizado. En esto de la convivencia, como decía Susana, básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Esta cuestión de la tolerancia al encierro, de la tolerancia a las relaciones humanas, porque uno de repente en el devenir de esto del avasallamiento de los horarios, de esto que tenés una cosa u otra, todo eso se va como disipando, pero cuando uno tiene tanto estar en un lugar, yo creo que eso, y sin poder salir, independientemente que tengas patio, jardín o lo que fuere, eso me llamó mucho la atención, o sea, lo pensé en algún momento de estos 40 y pico de días, pero no, por ahí no hice tanto hincapié en esto que vos marcaste, que me parece muy, muy significativo. Tal cual. Bueno, los hombres no hablaron, Gaby. Ahí lo veo a un Guillermo. Yo iba a hablar, pero bueno. No lo dejamos hablar a Guillermo. No la mayoría. Yo iba a hablar, pero bueno, estaban muy entusiasmados y no quise meter este bocadillo. No, lo mío es simple. Yo estoy trabajando hace mucho tiempo en mi casa y bueno, entiendo todo lo que están planteando, así que me cuesta a mí cuando yo empecé a disponer plenamente de mi tiempo, que era un desastre, porque parece que hacía mejor cuando me imponían los horarios, que cuando tenía un jefe, que cuando tuve que ser mi propio jefe. Y eso es un aprendizaje y es una organización. Ahí Gabriela dijo que tenemos que decidir a pensar diferentes, a tomar decisiones y para organizarnos desde el pensamiento para después organizarnos en la vida. Pasa en nuestra cabeza, no pasa por otro lado. Y tampoco afligirse demasiado si uno por ahí no sé, no puede terminar una cosa. Permitirse no terminarla y retomarla cuando realmente uno se siente con ganas. Sí, por eso hablábamos justamente de la flexibilidad, ¿no? Porque es una situación que nos implica flexibilidad. Lo que yo creo que nos ha demostrado es que realmente venimos usando muy mal nuestro tiempo. Que mientras el tiempo lo maneja un patrón, una empresa, una institución, parece que andamos por buen camino. Y cuando tenemos que usarlo por nuestros propios medios, estamos desequilibrados. Me parece que es eso. Pero bueno, siempre para mí todos los cambios y todas estas situaciones son totalmente positivas. Para mí no hay ningún, será por los años que tengo y por las crisis que me han tocado pasar. Fui bancario, me tocó 3 cambios de moneda dentro de la institución bancaria, así que ni contar la última del 2000. Para mí esto es
un detalle más. Por ahí tenemos que hacer memoria de todos esos momentos y ver que lo hemos superado y que siempre nos ha dejado algo positivo. Seguro que sí. Sobre todo nos fortalece, y fortalecer es fortalecer también la salud. Así que bueno, Sí, sí. yo agradecido, Gabriela, en conocerte, y agradecido, Guillermo, gracias que me invitó, igualmente. porque es mi primera experiencia en esta conferencia. Yo soy de ir a muchas conferencias, pero bueno, las que conocíamos de estar Presenciales. presenciales. Así que estoy sumamente agradecido y sorprendido, muy lindo, así que espero continuar. Bueno, muchas gracias. Aprovecho, vamos a saludarlos porque ya se nos ha terminado el tiempo para que Gaby pueda seguir con su trabajo también desde casa. Muchas gracias, Gaby, por este tiempo que compartiste con nosotros, por compartir tus conocimientos, tus experiencias y poder brindarnos también tu tiempo, que para nosotros es valiosísimo. Vamos a compartir toda la información que ella nos presentó en el PowerPoint para que la puedan tener accesible también en sus computadoras. Va a ir por medio de un correo electrónico a los que ya se han inscrito. Y bueno, de más está decir que están invitados a la charla de la semana que viene, que va a ser sobre economía, la actualidad económica, también la actualidad política económica en este contexto de pandemia. Se van a ver temáticas relacionadas a la inflación, a la actividad económica, al empleo y otras variables que va a estar en manos de un economista, Adrián Rabier, que nos va a compartir desde esta perspectiva. La cuarentena nos afecta directamente desde lo social, desde lo personal, lo psicológico, desde las relaciones sociales, desde lo económico, desde lo político y desde lo sanitario. Desde Revista Más Industria lo que estamos intentando hacer con el equipo es ir cubriendo todas estas variables para que también nosotros tengamos la información de primera mano, de mano de los profesionales, de las personas que realmente nos pueden contar cómo están yendo las cosas y darnos tranquilidad o recomendarnos qué caminos ir tomando también para sentirnos más tranquilos, más seguros, más saludables. Así que bueno, agradecerles este tiempo que estuvieron con nosotros, que hayan destinado esta hora para también sus experiencias, que obviamente suman. Me parece que el camino, como bien mencionaba Guillermo y Susana, es respetar al otro, conectar con el otro, empatizar. Sabes que en estos momentos un día podemos estar muy bien, otros días podemos estar un poquito más flojitos de ánimo, y también acompañar a nuestros pares, a nuestros colegas, a nuestros amigos en estos procesos, me parece fundamental, y obviamente apoyarnos en los psicólogos cuando haga falta. Tal cual. Gente, bueno, muchas gracias a todos. Chao. Gracias, licenciada. Chao. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Más Chao, chao. industria. Muy bueno.